Dios busca que le escuchen y que le obedezcan. A veces Dios nos está hablando constantemente a nosotros y nos pone una carga, nos pone una desesperación, nos trae insomnio, nos produce una inquietud en nuestra vida, ya sea porque te has puesto una carga por tus hijos, ya sea que te has puesto una carga por tu familia, por tu matrimonio, por tu finanza, por tu negocio, por tu vecino, por alguien. Dios te pone una carga para que tú te sientas que necesitas tocar a Dios, pero Dios requiere todo ese tiempo una humildad en nuestra vida. La humildad nos desafía a cada uno de nosotros, porque tenemos que entender que es Dios que lo hace a través de su mano, a través de su gracia, a través de su misericordia. El poder que nos da a Dios a cada uno de nosotros es para glorificar a Dios. Lo que Dios te ha dado, la sabiduría que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, es para que en humildad nosotros podamos siempre rendírselo a Dios, ponérselo a Dios en su mano, para que el Dios nos pueda usar a cada uno. El servicio nunca va a ser grande ante los ojos de Dios. Por eso, por más cosas que tú hagas, por más cosas que tú le hagas a alguien, nunca procure que los ojos del hombre sea que lo miren, porque el hombre lo va a ver pequeño, pero Dios lo va a mirar con ojos de misericordia y va a ver que es grande lo que tú estás haciendo. Ningún hombre es escogido por Dios, ningún hombre que ha sido mirado, marcado por Dios, podrá saltar proceso en su vida, podrá saltar que vengan situaciones, que vengan vicisitudes a su vida, porque Dios va a utilizar cada uno de ellos para desafiarnos a nosotros en una dependencia de Él. Dios mirará la dependencia tuya de Él en medio de cualquier situación que tú estés pasando, en medio de cualquier crisis, de cualquier problema. Siempre Dios va a mirar en ti la obediencia, la dependencia de Él, y va a mirar la perseverancia tuya, creyéndole a Dios de que Él puede a ti resolverte cualquier problema que tú estés pasando. Todos tenemos un propósito de Dios, y el mayor propósito que Dios tiene en nuestra vida es que usted tenga la salvación y que usted pueda ayudar a otro también a entrar en la salvación. Y pasamos muchos procesos en nuestra vida a causa de la ignorancia de que todos tenemos un plan de Dios. Hay muchos procesos, hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida, hay muchas vicisitudes que tú pasas, pero nunca ignoremos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios no hace excepciones de nadie. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, como Dios tiene un plan conmigo. Dígale a alguien: Dios tiene un plan contigo. Pero dígaselo creyendo en fe. Dios va a permitir de alrededor de ti circunstancias para que tú sepas que Dios tiene un plan contigo. ¿Cuántas veces nosotros estamos huyendo del plan de Dios? ¿Cuántas veces nosotros estamos corriendo del propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos huido de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos esquivado a Dios, y Dios buscando que nosotros le prestemos atención, Dios buscando que nosotros nos demos cuenta que Él tiene un plan contigo? ¿Sabe qué sucede? Dios te permite esa carga con tu familia, Dios te permite preocupación por tus hijos, preocupación por tu matrimonio, preocupación por tu salud, preocupación por el vecino, preocupación por un amigo. Dios no te deja dormir, Dios te inquieta, Dios crea en ti una incertidumbre para que tú sepas que Él quiere hacer algo contigo. La inquietud que tú tienes, aquellas cosas que te conmueven, aquellas cosas que como que no te dejan dormir, pregúntale a Dios qué propósito, qué plan tiene Él contigo, porque tú puedes ser el instrumento de bendición para lo que Dios te está mostrando. Pero qué manera pasa también
también con esta historia de Jonás. Dios le habla a Jonás para que vaya a cumplir un plan, un propósito de Dios. Y Dios quiere cambiar la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere cambiar la condición de vida que tú tienes, pero ignoramos las señales de Dios, ignoramos los propósitos de Dios. Hay momentos que Dios va a levantar en tu vida una gran tempestad. Hay momentos que Dios va a permitir en tu vida que se levanten oleajes, que se levanten vientos. Dice la palabra de Dios que esa embarcación estaba a punto de romperse. Dios ha permitido en tu vida situaciones en las cuales tú piensas que tu familia se va a destruir, que tu vida se va a romper, que tu negocio va a fracasar, que va a romperse todo lo que Dios te ha puesto en tu mano. Pero Dios está permitiendo situaciones en tu vida para que tú sepas que Él tiene un gran propósito en ti. Hay viento, hay tempestades que Dios va a permitir en tu vida, y si te han levantado y Él lo ha permitido para encarrilarte en los caminos de Dios, para que tú sepas que necesita de Él, para que tú sepas que necesita empezar a traer una dependencia de Dios. A veces otros que andan contigo están más preocupados del problema que tú estás pasando, de la inquietud que tú tienes. A veces hay hombres y mujeres que están pasando situaciones en su familia, en su matrimonio, en su vida, y son los que más ignoran lo que están viviendo, y otros están más pendientes de lo que están pasando. Pero la palabra dice que le dijeron a Jonás: dormilón, levántate. Y yo te vengo a hablar en esta mañana: dormilón, tiene que despertarte. No puede permitir que te llegue la miseria, que te llegue la pobreza, que te llegue la enfermedad, que se destruya tu matrimonio, que se destruya tu familia, que se destruyan tus hijos. Estos hombres le hablaron a Jonás y le dijeron: dormilón, levántate, háblale a tu Dios. Mira a ver si tú hablas con Dios y puedes ser salvado de esa situación. Hay gente que ignoran lo que están viviendo. Hay gente que ignoran la situación, la crisis que están viviendo. Y quizás tu esposa, quizás tus hijos, quizás tu amigo está más pendiente de lo que tú estás pasando. Pero en esta mañana te tienes que despertar como despertaron a un Jonás, para clamar a un Dios grande, para clamar a un Dios soberano, a un Dios eterno. Dice la palabra de Dios que levantaron a Jonás y dijeron: ¿qué tiene, dormilón? Yo te vengo a hablar. Si tú estás durmiendo ante el problema que está pasando, si tú te estás descuidando entre esa crisis de tu matrimonio, entre esa crisis financiera, en esa crisis que estás viviendo, tienes que despertarte, tienes que levantarte en oración, tiene que venir un dolor a tu vida, tiene que haber algo que te sacuda, que te despierta, porque tu matrimonio no puede perecer, tu vida no puede perecer. Dios no quiere que tú perezcas. Le llaman a este hombre y dicen: ¿qué tiene, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Qué interesante es, y me llama la atención que cuando le preguntan a Jonás: ¿quién tú eres? Jonás dijo: yo soy un hebreo. Él era un hombre creyente, era un hombre que conocía de Dios. Él sabía quién era Dios en su vida. El mismo Jonás dijo: Él es el Dios de los cielos, Él es el Dios de los mares, Él es el Dios de los vientos. Así yo te vengo a hablar en esta mañana. El Dios que tú conoces, al Dios que tú no has provocado, es el Dios que restaura familia, es el Dios que restaura finanzas, es el Dios que restaura tu salud. Jonás sabía quién era Dios, pero estaba corriendo, estaba durmiendo. Él no quería enfrentar la situación que estaba pasando. Hay gente que no quieren enfrentar los problemas que están viviendo. Hay gente que saben que Dios puede restaurar su casa, restaurar su familia. Conocen a Dios, pero no claman a Dios. Conocen a Dios, pero no buscan a Dios. Conocen a Dios, pero no se levantan en la madrugada a tocar el corazón
corazón de Dios, conocen que Dios puede abrir su puerta, pero no buscan a Dios. Hay gente que sabe que Dios es el que va a cambiar tu vida, pero ignoran a Dios, mientras hay otros que están más pendientes del Dios que tú conoces. Pero yo vengo a hablarte en esta mañana. Oh, Dios se te va a revelar a un punto que va a sacudir tu mente, que va a sacudir tu interior, que te va a levantar como un hombre, como una mujer, que va a interceder por tu casa, que va a interceder por tus hijos, que va a interceder por eso que te está sacudiendo. Estos hombres hablaron con Jonás. Estos hombres le preguntaron a Jonás quién era, y él le dice: yo soy un hebreo. Cuánta gente conociendo de Dios, sabiendo que son hijos de Dios, sabiendo que hay un Dios grande y un Dios soberano, pero no provocan a Dios. Me llama la atención que mientras más Jonás quería huir del plan de Dios, más se unía a él la apatía, más se unía a él la pereza, más se unía a él la pasividad. Porque si hay algo que viene a la vida de una persona cuando quiere huir, cuando no quiere asumir la responsabilidad, cuando no quiere tocar el corazón de Dios, cuando no quiere pelear la batalla que está viviendo con Dios, es la apatía, la pereza y el adormecimiento. Dice que Jonás se fue y se durmió, sabiendo lo que había, sabiendo lo que pasaba. Usted sabe cuánta gente teniendo su matrimonio en crisis, cuánta gente con el horno en fuego, encendido, y usted lo ve pasivo, y usted lo ve apático, y usted lo ve como que no pasa nada. Pero hoy te va a sacudir, hoy te tiene que levantar, hoy tiene que dejar de ser apático, hoy tú vas a asumir esa responsabilidad, hoy va a tener que provocar a Dios grande, porque no te va a permitir el Espíritu Santo de Dios. Yo profetizo sobre tu vida que el Espíritu Santo te va a sacudir, que el Espíritu Santo te va a confrontar, que el Espíritu Santo te va a hablar en la madrugada, en todo tiempo te va a despertar. Amén. Jonás dijo: yo soy hebreo. Y él sabía lo que estaba pasando. Cuando tú sabes quién es Dios en tu vida, cuando tú sabes que hay un Dios que gobierna toda tormenta, que hay un Dios que le da orden a las tormentas y se callan, cuando tú sabes que hay un Dios que le habla a todo. Dice la palabra que la muerte no pudo retener al Cristo de la gloria. Cuando hay un Dios grande y poderoso, entonces tú sabes que con Él que tú tienes que estar. Pero a veces Dios te permite situaciones. A veces Dios te permite tiempo de soledad. A veces Dios te permite momentos donde tú te sientes solo. A Jonás tuvo un pez que tragárselo y sentirse solo ahí en la panza de ese pez. No sé cuántas veces usted se ha sentido solo. No sé cuántas veces usted se ha sentido como que todo el mundo lo ha abandonado a usted. Pero ese es el tiempo donde Dios te está preparando. Ese es el tiempo donde Dios te está puliendo. Es el tiempo que Dios quiere tener más intimidad contigo. Los hombres que Dios apartó fueron preparados en ese tiempo de soledad. Un Daniel fue apartado, aunque estuvo en fosa de leones, pero él estuvo solo, él estuvo confiado. Él estaba creyéndole a Dios, él estaba firme, él estaba con esa certeza, con esa convicción de que él sabía que estaba Dios con él. Cuando tú estás solo, cuando tú estás, por más que las cosas estén difíciles y tú te sientas solo, tienes que saber que hay un Dios grande, tienes que saber que hay un Dios soberano, que hay un Dios que está contigo. Hubieron 3 hombres que fueron llevados al horno de fuego, y estos hombres estaban solos ahí en ese lugar.
lugar el fuego estaba ardiente, las cosas estaban difíciles, pero hubo uno que estaba con ellos en medio de esa soledad. Un David fue preparado en medio de la soledad. Un Cristo de la gloria tuvo que estar solo para venir el poder de la resurrección. Dios te va a permitir tiempo de soledad en tu vida para que tú sepas que tienes que empezar a depender de Él, que tienes que empezar a creerle a Dios. Fue en ese tiempo de soledad donde Jonás, dice la palabra, que empezó Jonás a orarle a Dios. Empezó Jonás a clamar a Dios. A veces Dios te permite tiempo de soledad. A veces Dios te va a permitir tiempo donde tú estás solo y no entiendes que ese tiempo que Dios te permite a ti es para que tú tengas una verdadera comunicación, arrepentimiento, entrega a Dios. Jonás, cuando estaba solo, dice la palabra, invoqué en mi angustia a Jehová. Dios quiere que en medio de la angustia que tú estás pasando, invoque a Jehová. Dios quiere que en medio de tu crisis, en medio de tu tormenta, no invoque el nombre del brujo, no invoque el nombre del vecino, no invoque el nombre del hermano, invoca el nombre de Dios, porque de Dios viene tu salvación, de Dios viene tu restauración, de Dios viene la respuesta a cada una de tus necesidades. Dice la palabra, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Jonás, dice la palabra, clamó del seno del Seol. Él clamó del lugar de la muerte. Hay momentos que tú piensas que te va a morir. Hay momentos que tú estás pensando como que todo se perdió. Hay momentos que tú estás pensando como que nada se va a recuperar, que nada lo va a lograr, que nada en tu vida se va a dar. Cuando tú tengas ese tiempo, cuando tú llegas a ese tiempo de soledad, que tú piensas como que todo se ha perdido, es el tiempo de invocar a Dios. Es el tiempo de clamar a Dios. Dice que Jonás clamó en esa soledad. Clamó en ese momento donde estaba solo. Y dijo, y mi voz oíste. Es en medio de tu soledad. Es en medio de ese momento que tú piensas que nadie te puede meter la mano. Es el momento donde tú piensas que nadie te puede ayudar. Hay un Dios allá en los cielos. Hay un Dios grande, un Dios todopoderoso que dice, clama a mí que yo voy a responder. Es en ese momento que tú tienes que aprender a clamar a Dios. Es en el momento que tú tienes que hablar a Dios. Fue en ese momento que Jonás dijo, me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Hay gente que están entrando en lo más profundo de su vida y te vengo a hablar en esta mañana. Ahí clama. Ahí tú tienes que empezar a clamar. Ahí no te quejes, ahí no te desesperes, ahí no llores, ahí no te angusties, ahí no hable palabras de desánimo. Empieza a hablar palabras de fe. Empieza a clamar al Dios grande, al Dios todopoderoso, al Dios grande en misericordia. Él dijo en su palabra, mas yo en voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, salvación es de Jehová. Jonás tuvo que tener ese encuentro para entender que necesitaba clamar a Dios. Y dice la palabra que el pez llevó a Jonás al lugar donde tenía que estar. Cuando tú clames a Dios, cuando tú clames a Dios, cuando tú en medio de la desesperación clama a Dios, prepárate, porque Dios está a punto de llevarte
al lugar de tu respuesta. Dios está a punto de llevarte al lugar de tu propósito. Dios está a punto de llevarte al lugar de tu destino. Dios está a punto de llevarte a ver tu matrimonio restaurado. Dios está a punto de llevarte a ver tu finanza restaurada, a ver tu vida restaurada, a ver todo restaurado en tu vida. Dice la palabra, este joven clamó y todo Dios lo escuchó en todo y fue librado de todas sus angustias. Ponte de pie, iglesia. Escucha lo que te vengo a decir, iglesia. Usted ve que otros tienen temor de Dios. Otros tienen más fe en Dios, en el mismo Dios que usted cree. Usted habla con otro y le habla de Dios. Usted habla con gente y le habla de Dios. Usted habla con gente y le da principio de Dios. Y conocen a Dios. Pero hay gente que no quieren escuchar a Dios. Hay gente que no quieren buscar la dirección de Dios. Hay momentos que por más difícil que esté la situación, tendrá que clamar a Dios. Mientras tú no te adentres dentro de ese problema, mientras tú no te adentres dentro de la situación que está pasando, mientras tú estés de fuerita, mientras tú estés de lejos, te vengo a hablar en esta mañana. Te va a tener que adentrar en ese problema, pero conociendo que hay un Dios grande, un Dios soberano. Cuando tú te adentras en ese problema de matrimonio, cuando tú te adentras en ese problema en tu vida, de un problema financiero, cuando tú te adentras en ese problema que te esté pasando de salud, sabiendo que tú no estás solo, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que tú ahí clamas y hay uno que te está escuchando, sabiendo que ahí tú clamas y hay uno que tiene los oídos prestos a ti, entonces tú vas a pelear la buena batalla de la fe. Yo vengo a declarar sobre tu vida, yo vengo a hablar a 2 o 3 personas que decidan no huirle al problema, no huirle a los que están viviendo, sino entrarse dentro de ese problema, sabiendo que hay un Dios grande, hay un Dios soberano que te va a dar la victoria, que te va a dar la victoria, te va a dar la victoria. Dios te va a permitir esos tiempos de soledad, Dios te va a permitir esos tiempos de intimidad con Él. Dios te va a permitir que tú sepas que es un Dios grande, que es un Dios soberano, que la mano de Dios que tú necesitas, Él te va a llevar a tu destino. Es Dios que te va a cambiar tu vida, es Dios que va a transformar tu matrimonio, es Dios que va a cambiar todo lo que tú eres. Dios te saca la depresión, Dios te sana una enfermedad, Dios restaura todo lo que tú eres. Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía. Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hasta tu santo templo. Mi alma desfallecía. Quizás tú estás aquí en esta mañana y has pensado que tu alma desfallece. Has pensado que tú lo has perdido todo. Has pensado que no hay solución. Pero Dios me enseña en su palabra que si tú clamas creyendo que es el Dios de los cielos, el Dios de tu tormenta, el Dios de lo que tú estás pasando, Él te va a escuchar. No soy yo que te lo digo, es la palabra de Dios que te profetiza.
Él te va a escuchar en medio de tu angustia. Él te va a escuchar en medio de tu lamento. Él te va a escuchar en medio de toda situación que tú estés viviendo. Dios mandará lo que sea. Dios mandará lo que sea. A Jonás le mandó un gran pez que se lo tragó, pero Dios va a mandar algo en tu vida. Yo te estoy diciendo que Dios va a mandar algo en tu vida. Dios va a mandar algo que tú no te vas a dar cuenta, que tú no lo vas a entender, porque los caminos del Señor tú no lo puedes entender, pero Dios va a mandar algo que te va a sacar de ese problema, que te va a ayudar en esa situación. Dios está a punto de provocar algo en tu vida. Dios esconde a sus hijos, lo esconde y lo lleva a lo más profundo de una soledad, para que tú puedas entender que necesita depender de Dios. Dios te va a entrenar en medio del silencio. Dios te va a entrenar en medio de cada etapa que tú vives en tu vida. Dios te está entrenando. En esa soledad, Dios la usa para entrenarte. En esos tiempos de soledad, de ocultamiento, donde Dios te prepara, donde el tiempo de espera no es en vano, donde tú dices yo estoy solo, no es en vano, donde tú dices nadie me busca, no es en vano, donde tú dices nadie me llama, no es en vano. Él te oculta porque te falta preparación. Él te oculta porque necesita preparar un área en tu vida. Y Dios quiere, mediante esa preparación, equiparte y prepararte. Levanta tu manita al cielo, iglesia. Dios va a usar tu testimonio para edificar a otro. Dios va a usarte. Nunca te creas que Dios no te tiene la respuesta. Nunca te creas, por más solo que esté, que Dios no está contigo. Nunca permita esos pensamientos. Dios te quiere cambiar. Dios te quiere hacer diferente. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te restaure, cuando Dios te cambie, cuando Dios haya hecho algo grande en ti, no permita que en tu corazón piense que Dios no lo puede hacer con otro. Dios lo puede hacer con otro, porque Dios tendrá piedad como la va a tener contigo. Dios va a tener piedad de otros como la tiene contigo también. Nunca te creas cuando Dios te saque de ese problema, cuando Dios restaure tu familia, restaure tu salud. Nunca te crea el mejor, nunca te crea el privilegiado, nunca te crea el superdotado, nunca te crea el más bendecido, nunca te crea que te lo sabe todo, nunca te crea que eres el exclusivo de Dios, porque Dios es grande en misericordia. Dios lo va a hacer contigo, pero Dios lo va a hacer con otros. Levanta tu manita al cielo, iglesia. Que cuando oraban leones callaban. No sé en qué soledad tú has estado. No sé dónde está tu corazón oculto. No sé dónde está tu pensamiento. No sé dónde está tu corazón. Si está en agradar a los hombres o agradar a Dios. Procura agradar a Dios. A veces hay gente que necesita una palabra
una palabra para su vida ser cambiada. Y nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios quiere un encuentro contigo. Dios quiere tener tiempo a solas contigo. Que está sobre mí. Yo veo milagros, yo veo milagros, yo veo tinieblas y retroceder y ese mover. Dios mandará lo que sea para salvarte. A veces esperamos la solución de Dios a nuestra manera, pero Dios va a usar medios que a veces nosotros no entendemos y tampoco conocemos, para Él salvar nuestra vida, para Él salvar nuestra familia, para Él salvar nuestros hijos, para Él salvarte a ti. Dios mandará la solución, Dios mandará la salida. Él va a permitir algo que quizás tú no entiendes y que quizás tú no conoces. Yo quiero en este momento hablar a tu corazón. Iglesia, cierra tus ojitos. Quizás tú estás pasando situaciones, problemas, tiempo a sola, que quizás tú dices, ¿dónde está Dios? Él está a punto de un clamor. Él está a punto de nosotros quebrantar nuestro corazón ante Dios. Son esos momentos que Dios aprovecha cuando estamos nosotros que ya pensamos que todo está perdido, que viene ese quebranto y tocamos en el corazón de Dios. En esta mañana yo quiero hablarle a todo hombre, a toda mujer que está aquí y me dice, yo tengo tiempo de soledad, yo tengo tiempo huyéndole a Dios, yo tengo tiempo que no quiero asumir esa responsabilidad solo. Dios quiere estar contigo en medio de esa responsabilidad, en medio de eso que tú estás viviendo. La palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador pasa a ser hijo de Dios. La palabra me enseña que qué hijo le pide algo a su papá, que su papá se lo quiera negar. Cuando tú eres hijo, cuando tú eres padre, tú sabes lo que tú representas para un hijo, y eso representa a Dios para nosotros. La palabra de Dios me enseña que cuando yo hablo, cuando yo declaro con mi boca que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, entonces la palabra me dice que yo soy un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios me llena de muchos privilegios ante Él. Por eso quiero en esta mañana, todo hombre, toda mujer que nunca le ha entregado su corazón a Dios, que nunca ha hecho esta oración que dice la palabra que me hace ser hijo de Dios, yo te invito a que hagamos esta oración, que tú la declares con tu boca, más con el corazón crea para justicia. Esta oración no te marca con una religión. Esta oración te hace ser un hijo de Dios. Y su voluntad es que nosotros seamos hijos de Él. Háblalo, decláralo, confiésalo. Oremos. Señor Jesús, Señor Jesús, yo vengo a tu presencia. yo vengo a tu presencia. Yo vengo ante ti. Yo vengo ante Y ti. yo te entrego mi vida. Y yo te entrego mi vida. Yo te entrego todo mi ser. Yo te entrego todo mi ser. Yo te pido perdón Yo te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Yo vengo a tu presencia. Yo vengo a tu presencia. Te reconozco
reconozco como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Perdóname, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mi falta, perdona mis faltas. pero hoy Pero hoy yo te reconozco yo te reconozco como mi Señor como mi Señor y como mi y Salvador. como mi Salvador. Amén Amén y amén.